Hola, mi nombre es Roberto Tracha. Y yo soy Orlando Pigrolli, y bajo la producción de nuestro amigo Mateo Franco, les presentamos Puros Cuentos. En este primer episodio te traemos nuestro resumen definitivo de la historia del rock. La música rock nace en la década de los 50 como producto de una mezcla de varios géneros y estilos que en aquel entonces eran populares y esenciales entre los afroamericanos, como el jazz, el blues, el country, el soul, el gospel, el doo-wop, entre otros. Todo se debió a una combinación de factores. Con la aparición de la televisión y la constante difusión a través de la radio, el rock and roll, con sus letras pegadizas y sus ritmos bailables, hipnotizó a toda una generación de jóvenes en Estados Unidos para desatar la fiebre que representaron aquellos inicios. Una ola de libertad, rebeldía y frenesí se apoderó de los jóvenes de forma instantánea. Era amor a primer sonido y cautivó en pocos años no solo a los jóvenes de ese país, sino al mundo entero. En cada década del rock, las influencias de la realidad social, económica, política y hasta cultural formaron la roca fundamental en la que se inspirarían la mayoría de las bandas a la hora de componer letras o construir su sonido, su apariencia y hasta sus respectivos estilos de vida, logrando desarrollar el pensamiento crítico de una juventud hasta aquel entonces sumisa, acostumbrada solamente a obedecer sin razonar, y que no conocía un género tan divertido y vigoroso como era este, el rock and roll. Casi a mediados de los 50, los artistas que tuvieron un rol fundamental en el nacimiento de este género fueron estos, de los cuales destacan los nombres claves de Elvis Presley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Little Richard, Bill Haley y sus cometas, Fats Domino, Muddy Waters, Buddy Holly, entre tantos otros, quienes tuvieron un ascenso meteórico en todo el país, teniendo así cientos de presentaciones a lo largo y ancho de Estados Unidos, popularizándose cada vez más el rock, aunque era bastante resistido también por las autoridades, la mayoría de los adultos mayores y hasta la tercera edad. Aún así, y por demanda popular, el rock and roll impuso sus propias reglas y se apoderó de la TV, la radio, la industria discográfica y cinematográfica y de los demás medios de prensa. Sencillamente estaba en todas partes. A finales de esta década parecía que el género se iba enfriando y el fenómeno iba perdiendo fuerza por el aparente declive de sus principales figuras. Pero lo que nadie se imaginaba fue que eso era en realidad solo el comienzo de una fructífera historia. A comienzos de los 60, los artistas de la década pasada, denominados establishment, seguían su camino y al mismo tiempo nacen bandas que fueron inspiradas en ellos, que serían trascendentales en la consagración del rock and roll como el género definitivo. Era el nuevo orden mundial a partir de los 60, conocida como la época dorada, cuando aparecen estos artistas. En otras partes del mundo, ya no solo en Estados Unidos, sino también en el Reino Unido, nacen en esa década innumerables bandas y también las tendencias de la moda rockera británica, llamados los mods y los rockers. Florecen en Nueva York nuevas tendencias vinculadas al folk rock como los beatniks. Comienza la invasión británica en Estados Unidos, no se asusten. Fue llamada así por las incontables bandas británicas que por primera vez estaban de gira en suelo norteamericano, y surge también la denominada respuesta americana de los artistas estadounidenses como Hendrix, quien por ejemplo conquistó Londres a finales de los 60, The Doors, Janis Joplin, Bob Dylan y otras cientos de bandas y artistas. Conciertos y eventos de rock de magnitudes legendarias tuvieron lugar en esta época, como el Verano del Amor en San Francisco en el 67, Woodstock en el 69, llega al mismo tiempo el movimiento hippie, luego se consolida Jimi Hendrix como el rey de la guitarra eléctrica a nivel mundial, e innovadores y revolucionarios sonidos nacían en los discos de los Beatles y otras bandas de la segunda mitad de la década,
que cambiarían por siempre al género, inspirando a nuevas bandas a profundizarse en esos nuevos sonidos. A finales de los 60 nacen bandas y agrupaciones que se consolidarían en la década siguiente, los 70, considerada la década más productiva del rock, por la cantidad de bandas nuevas, dinamismos, giras, ventas de discos, diversidad musical y la repercusión que generó en la sociedad de muchos países, en la vestimenta, la moda, como también fomentando el pensamiento crítico a través de sus letras, demostrando así el éxito rotundo que tenía el género. En medio del apogeo surgen bandas y de todo el mundo, como estas. El rock definitivamente ya se había apoderado del mundo entero y gozó de plenitud en esa década de los 70. A causa de su diversidad y dinamismo, se seguía fusionando con nuevos elementos de sonido y otros géneros, nuevos como el reggae o de la música africana. Como ven, los principales subgéneros de aquella década fueron el hard rock, folk rock, glam rock, que se caracterizaban por su peculiar vestimenta, el rock progresivo, que fue quizás el subgénero más fuerte y alabado por su versatilidad e integración de instrumentos como el sintetizador. Sí. También el auge del rock psicodélico, y de igual forma se vio el nacimiento del punk rock de la década de los 70. El sonido popular del rock nuevamente comenzaría a cambiar hacia otra dirección, dando paso a nuevas bandas post-punk denominadas New Wave. Así mismo. Todas las bandas de los diferentes subgéneros del rock que mencionamos hasta acá disfrutaban de buen éxito hasta este punto de la historia. Y es acá donde la música disco, en la década de los 80, irrumpe en la escena popular y muchas bandas pasaron por dificultades para encontrar un sonido que cautivara a la audiencia, que sea popular y que al mismo tiempo logre atraer fans a los conciertos, vender tickets, porque la mayoría de las ganancias financieras siempre fueron la venta de boletos y las giras. Pero el rock siempre se reinventa y es así en diferentes partes del mundo que logran imponerse los estilos de décadas anteriores con un sonido cada vez más modernos y refrescantes, fusionados de forma recurrente con un elemento ya conocido, pero que se volvió clave en esta década como fue el sintetizador. Aproximadamente a mediados de los 80 se ve el nacimiento de otros grandes subgéneros del rock, como el metal, y todos sus derivados, como se ve en esta gráfica, que nacen por influencia del sonido de bandas como Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple y Motorhead. A medida que transcurrían las décadas, se iban acumulando cada vez más bandas nuevas, influenciadas por las ya existentes en términos de cantidad y calidad. Existía rock para absolutamente todos los gustos. A finales de los 80 y a comienzos de los 90 también se ven grandes bandas nacer con sonidos distintos que logran captar la atención del mundo, como el grunge, cuya lema para su sonido era de vuelta a lo básico, y su tradicional pero poderosa combinación de batería, guitarra eléctrica, bajo y potentes vocalistas. También fue notorio el éxito a lo largo de los 90 y las siguientes décadas de bandas de rock de fusión, el funk rock, el rock indie, rock alternativo, y se comenzaba a apreciar la influencia que tenía el rock en otros géneros como el rap, el hip hop, entre otros. Así mismo. Ya específicamente en los 90 surgen otros eventos como la segunda oleada del black metal, la segunda invasión británica, el auge del rock industrial, surge el rock desértico. El Britpop nace en Reino Unido a mediados de la década como respuesta al grunge norteamericano, cuya banda abanderada, por ejemplo, fue Oasis. ¿Les suena? Se ve también muchos solistas, ex miembros de grandes bandas, tener éxitos esporádicos como solitario. Y al mismo tiempo hay bandas que comienzan a mezclar el rock con elementos de música electrónica, alcanzando notoria popularidad entre los jóvenes. Al mismo tiempo nacen el rap metal, el pop punk, el nu metal, que fue una combinación de grunge, funk y hip hop. También se ve la segunda oleada del metal gótico y otros subgéneros del metal que ya fueron noticia a finales de los 80. Ya hacia el final de los 90 se populariza también el country alternativo y desafortunadamente desaparecen muchas bandas de los 70. En el nuevo milenio incrementa la fama de subgéneros nacidos en la década anterior,
¿Le suena conocida esa historia? Ujú. Bandas de rap, metal, new metal y pop punk se encuentran en su mejor momento, como también el metalcore y deathcore. Así. Posteriormente, pero se ve también las ganas de volver a lo básico en las bandas de lo que se llamó garage rock. Aparece la nueva ola del post-grunge, sigue el éxito del pop, punk, rock alternativo, hard rock, heavy metal, new wave, post-punk. Se ve el nacimiento del dance rock y el dance pop, un rock más bailable en discotecas y pubs. El metal progresivo aumenta en popularidad y se ve la nueva ola del heavy metal estadounidense. Se ven sendas reuniones de bandas legendarias de las décadas doradas del género, mientras se observan rupturas de otras bandas importantes. Muchas bandas legendarias continúan publicando álbumes de estudio y realizando giras mundiales súper exitosas, como el caso de AC/DC, los Rolling Stones, Aerosmith, Iron Maiden, Def Leppard, los Guns N' Roses, U2, entre otras tantas. Así mismo. Es verdad que el rock hoy en día sigue captando la atención de millones de personas en el mundo entero, a través de las decenas de miles de bandas que existieron y que siguen haciendo cada año. Es extremadamente rica y larga la historia detallada del rock, pero quisimos compartir con ustedes este breve resumen de lo que entendemos del género rock. Es emocionante seguir aprendiendo y conociendo bandas de las que nunca escuchamos hablar en la vida, pero que en su época fueron buenos, muy buenos. Y por sobre todo hay que entender que aunque muchas bandas se separen, siempre nacen otras nuevas para buscar conquistar la escena musical. Y que de todas formas las canciones siempre quedan para el deleite de las generaciones presentes y las siguientes a través de todas las plataformas digitales. Qué lindo es la tecnología, ¿no? Es por eso y mucho más que siempre se dice, y con cuánta razón, que el rock nunca morirá.